fue un error nuestro. Fue un gran error nuestro. No se puede, pero es lo que toca, no nos queda otra, porque si no nos lo van a sacar. Hubo llanto, hubo incertidumbre, pero rara, como un nudo, un poquito de angustia. No sé cuántas horas estuvimos en la frontera, casi todo el día. En Ecuador, la multa, si te pasás del permiso, por día son $250. Pero nuestro vehículo ya estaba incautado. Casi perdemos la camioneta. La Merche ya estaba incautada. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos a nuestra despedida del Ecuador. Y qué pedazo de despedida, amigos, si estamos en un lugar espectacular. Nos encontramos en el sur del Ecuador, en un balneario conocido como Laguna Azul, a pesar de que no es una laguna, sino que es un río, pero como se forman estos piletones, es como si fuese una lagunita. Y cuando sale el sol se puede ver el color turquesa del agua, que es espectacular. Y no estamos solos, amigos, porque en esta oportunidad estamos con dos motorhomes más que han llegado ayer. El de la derecha son viajeros argentinos que están cumpliendo un año viajando, y el de la izquierda es un motorhome colombiano que hace como un mes que ya salieron de Colombia y están viajando. Ay, les confieso que tengo una sensación así como rara, como un nudo. Un poquito de angustia también, porque nos vamos del país y la verdad es que no sabemos si en algún momento volveremos, si podremos volver. Nunca se sabe, uno puede planificar muchísimas cosas, pero en definitiva lo que yo aprendí en este viaje y en este último tiempo es que uno realmente no tiene la posibilidad de decidir todo. Hay muchas cosas del exterior que lo influyen y entonces la vida va cambiando. Y por más que uno planifique y quiera, hay cosas que no se terminan eligiendo. De hecho, hemos podido volver al Ecuador justamente por circunstancias de la vida que no estaban planificadas. Ecuador es el país que más hemos tenido la posibilidad de recorrer hasta ahora, obviamente después de Argentina, ¿no? Porque Argentina estuvimos 3 años para darle la vuelta completa a nuestro país, y Ecuador lo hemos recorrido durante 6 meses la primera vez, después estuvimos un mes y ahora esta última vez estuvimos un poquito más de un mes. En sumatoria son más de 8 meses recorriendo este país. De aquí nos llevamos muchos, pero muchos recuerdos atesorados en el corazón, porque hemos tenido la posibilidad de darle la vuelta entera al país, tanto entrado por la sierra, en donde pudimos conocer la montaña, que aquí le dicen la sierra a la montaña. También conocimos la costa, la pudimos recorrer de sur a norte. También estuvimos en la selva, una experiencia espectacular, y ya conocíamos a las Islas Galápagos, así que podemos decir que estuvimos y conocimos estos 4 mundos de los cuales se habla tanto cuando se habla de Ecuador, el país de los 4 mundos. Pero más allá de los paisajes espectaculares que hemos conocido aquí y la diversidad de los paisajes que hemos recorrido, en definitiva lo que uno más se lleva son las personas, la cantidad de amigos que hemos hecho a lo largo de todo el país,
y las experiencias, ¿no?, que uno vive a través de esas personas que va conociendo. Eso creo que es lo más lindo que uno se termina llevando de cada lugar. Así que cómo no nos va a dar esa sensación, ¿no? Esa sensación de que te da cosita, pero bueno, nos vamos re felices, re contentos de todas las experiencias y de todos los amigos que nos llevamos en el corazón. Bueno, ahora sí llegamos bien al sur, estamos en la Reserva Ecológica Arenillas, en el sur del Ecuador. Mañana vamos a hacer frontera, pero antes queríamos venir acá porque este es un lugar muy especial para nosotros, es el lugar que nos dio la bienvenida. ¡Ay, vean eso! ¡Qué cosa hermosa! Y cuando llegamos fue el primer lugar a donde vinimos y nos vamos por este mismo lugar. Y, ay, por favor, recordábamos con tanto cariño este lugar por el verde, por la vegetación, por las aves que están cantando tremendo. Y ahora nos llevamos la sorpresa de que hay un mirador. Así que vamos hacia el mirador porque no nos podemos perder esto. Y en nuestra despedida entramos a una nueva provincia porque estamos en la provincia de El Oro y esta reserva se encuentra entre Arenillas y Huaquillas, muy pero muy cerquita de la frontera con Perú. Está bajando justo el sol y vamos a ver la vista desde este mirador que para nosotros es algo completamente nuevo porque cuando vinimos aquí en el 2024 esto todavía no existía. Llegamos a la cima de este mirador y desde acá tenemos toda la vista panorámica del bosque seco. Esto que ahora es una reserva, anteriormente era una base militar y ahora es toda un área protegida que tiene senderos en donde se puede acampar, como pueden ver ahí a la Merche descansando. Y ahora encima también tiene este mirador, que miren, tiene este vidrio. Ay, me voy a parar, porque cualquier cosa que pase que quede registrado. No, se puede parar hasta una persona, pero a mí me da bastante impresión. Y por este lado tenemos la vista ya de los cerros y las elevaciones, pero por el otro lado tenemos todo el llano, porque para ahí tenemos a la costa. Esta reserva protege más de 17.000 hectáreas de bosque seco. Realmente es inmensa. Monumental la vista que hay acá. Ahí Juan se sacó las ojotas, las que estaban ahí. Y esto que me acaba de decir Juan, claro, yo no lo había notado. Tiene forma de flor. Es como una flor. Ahí están los pétalos. La verdad, hermoso. El mirador, una vista espectacular.
No puedo creer el atardecer que nos está regalando el Ecuador en nuestra despedida, con este cielo que se está transformando con unos colores impresionantes, la verdad. Qué lindo. Y últimamente venimos teniendo un atardecer más lindo que el otro aquí en Ecuador, así que tremenda despedida. Bueno, un detalle, tranqui el señor, probablemente no lo vean porque está muy quietito. Miren lo que es. Perrito del monte, un zorrito durmiendo como si nada ahí. Recién abrió los ojos como diciendo, ¿quién está haciendo ruido? No, impresionante. No, completamente acostumbrado a estar acá el tipo. Ahí se despertó el amigo porque escuchó muchos ruidos, pero acá hay otro perrito del monte. ¡Ay, qué cosita! ¡Qué linda que son! Tan recontra acostumbrados a estar con los guardaparques. ¡Ay! Buen día amigos, un nuevo día en la vida del rodantero. Amanecimos en esta reserva, no saben qué placer amanecer en este lugar en donde solamente se escuchan las aves cantar por la mañana. Es una paz total y recién estábamos viendo desde acá 2 ardillitas comer en el arbolito, unas ardillas que no habíamos visto nunca porque son grises y estaban ahí comiendo sus frutitas, sus semillitas. Tremendo. Lo mejor de este lugar es sin duda el contacto con la naturaleza, que es una reserva natural que tiene senderos, pero además a la noche refresca, a pesar de ser bosque seco tropical, a la noche refrescó y estuvo hermoso para descansar. Hay 3 senderos en esta reserva, si no me equivoco, que nosotros los hicimos en el 2024 cuando vinimos aquí. Están hermosos para venir a explorar, caminar. Además aquí hay fotografías de todas las aves que se ven, que las hace Omar, que es uno de los guardaparques de aquí, y lo mejor, hay ducha para refrescarse, porque obviamente estamos en un bosque seco tropical, así que hace calor. Yo les conté que este lugar anteriormente fue una reserva militar y sirvió de base para los conflictos que hubo con Perú. Por eso es que aquí hay recuerdos de ese conflicto y también cartas de muchos soldados a sus familias, que son muy pero muy fuertes, y acá queda bastante registro de todas las noticias de aquella época, ¿no? Del conflicto con Perú. La cantidad de especies, tanto de aves como de pequeños mamíferos que hay aquí, es impresionante y las fotos que hay aquí son espectaculares, ¿eh? Miren a quién tenemos por ahí, perrito del monte. Buen día, perro del monte. Y a pesar de que nos gustaría quedarnos un poquito más en Ecuador porque hay cosas que obviamente todavía no conocimos y que tenemos muchas ganas de conocer, no podemos, nos tenemos que ir sí o sí del Ecuador porque se nos vence el permiso de nuestra camioneta, de la Merche. Cada vez que uno ingresa a un país, según el país te dan un cierto permiso de importación temporal del vehículo, que es lo que uno hace en la aduana cuando ingresa al vehículo. La cuestión es que hay que tener mucho cuidado con no pasarse del permiso que a uno le dan, porque según el país te cobran diferentes multas. Por ejemplo, aquí en Ecuador, la multa si te pasas del permiso por día son $250 aproximadamente. Entonces hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado porque te retienen el vehículo si te pasaste hasta que pagues esa deuda y, como les digo, depende del país. Hay países que te cobran hasta un porcentaje del vehículo y si te pasas de muchos días te lo pueden sacar al vehículo porque si no lo puedes pagar te lo retienen. Es muy, pero muy importante siempre tener muy en cuenta cuál es tu permiso y acercarte a la frontera en tiempo y forma. Por eso es que hoy sí o sí tenemos que estar sacando a la Merche del Ecuador.
Y en este solemne acto vas a pegar nuestro sticker. Sí, para que son tan buenos que cuesta despegarlo, ¿viste? Son muy lindos. Sí, y es la primera vez que los hacemos en vinilo, entonces resisten el agua, ¿viste? Uno lo puede pegar fuera de la camioneta. Ah, eso es very important. Abrazo a Lean. Ah, mirá, y vamos a remarcar, porque ayer estuvimos viendo. Dije, alguno tengo que conocer de estos diseños que están acá. Y da la casualidad que este diseño lo hice yo. Miren esto. Miren este diseño. Miren si no es el estilo de Juan. ¡Qué lindo que está! Canvas en ruta. Y Max se le va la perrita, seguro, y Paquita la camioneta, calculo. ¡Qué lindo! Bueno, ahora miren, el de la Mercy. ¡Acá está! ¡Chiquitito! Tendríamos que pegar dos. Porque la vez pasada no teníamos y no pegamos. Pero no estaba esto, si no Tampoco. esto estaría lleno. Es cierto, esto no estaba. ¿Saben cuántos viajeros pasan por acá? Esto, vaya a saber, debe ser meses que lo pusieron. Porque pasan todo el tiempo viajeros por acá. Y sí, yo calculo que si venís a fin de año ya no hay más lugar. Sí, eso seguro. Así que miren, se pueden venir a sacar una foto con el sticker de la Merche. Acá Juan le está poniendo el sticker de Rodando hacia la Libertad, rayito del sol. Porque aquí lo tenemos que dejar, lo vamos a dejar acá en la reserva. Porque no se puede ingresar al Perú plantas, al igual que no se pueden ingresar alimentos frescos ni derivados de animales. ¿Lácteos no se pueden ingresar? Sí, y cuando cruzamos aquella vez de Argentina a Chile también tuvimos que dejar a Reviro en la frontera porque que no se puede. No se puede, pero es lo que toca, no nos queda otra, porque si no nos lo van a sacar y antes de que nos lo saquen y que quede ahí solito, desamparado y triste. En manos de no saber quién, más vale se lo dejamos acá en la reserva, que es todo gente buena y la van a cuidar, porque este es el lugar perfecto. Tal cual, así que aquí va a quedar, mira las libélulas. No, este lugar es naturaleza plena. ¿En qué otro lugar podríamos dejar a Rayito de Sol? Tomen nota si van a ingresar al Perú que no se pueden ingresar lácteos, no se pueden ingresar huevos, no se puede ingresar carne, pero sí ustedes pueden ingresar, por ejemplo, los huevos hervidos, la carne cocida. No se pueden ingresar crudos. Dios, lo estamos por ir a dejar. Y me estaba olvidando que tampoco se pueden ingresar frutas y verduras. Así que, ojo amigos, tampoco quesos porque, bueno, es un lácteo. Así que tomen nota de todo esto porque si no, si te llegan a agarrar con algo de eso porque no te diste cuenta que lo tenías, multa. Pero si lo declarás, te lo sacan ahí en la frontera. Antes de que nos saquen a Rayito de Sol, preferimos dejarla acá, así que ahí quedó. Estamos yendo hacia el paso internacional de Huaquillas, que no es la frontera que nosotros queríamos hacer, pero no nos queda otra en realidad porque actualmente ese es el único paso fronterizo que Ecuador tiene habilitado con Perú. Y esto es por una cuestión de seguridad. Esto está así desde diciembre del 2025 hasta la actualidad, que ahora estamos en mayo del 2026, por la ola de violencia y también para tener un mayor control sobre el crimen organizado. Así que por cuestiones de seguridad es que solamente ha quedado abierta esta frontera en el sur del Ecuador y en el norte del Ecuador también está solamente la frontera de Rumichaca abierta con Colombia. Por esta situación de seguridad es que se han intensificado los controles tanto militares como policiales, especialmente en las áreas fronterizas, en las áreas limítrofes, para luchar obviamente contra la inseguridad interna y también contra la delincuencia organizada. Se nota que estamos en zona fronteriza porque obviamente se ve la presencia de militares por todos lados y también de muchos controles militares. Acá nos acaban de explicar, esto es solamente aduana, así que aquí vamos a presentar el papelito de la Merche y después vamos a pasar al Perú y hacer la salida de Ecuador y la entrada al Perú. Lista la salida de la Merche del Ecuador, así que ahora cruzamos a Perú y hacemos nuestra salida primero de migraciones como personas y después recién ahí el ingreso al Perú. No sé cuántas horas estuvimos en la frontera, casi todo el día pensamos que íbamos a terminar haciendo noche acá y nos pasó lo peor.
Lo peor que pensamos que nos podía llegar a pasar. Sí, porque en realidad ya lo peor nos pasó hace un año atrás, la pérdida de un familiar, pero hoy casi perdimos la camioneta. Casi perdemos la camioneta, yo todavía no lo puedo creer, pero por suerte salió todo bien. Ahora les voy a contar bien qué pasó, o en un rato más tarde cuando me tranquilice un poco. Porque la pasamos... Hubo llanto, hubo incertidumbre, pero la generosidad de la gente siempre está. Así que gracias a eso hoy estamos acá sonriendo. Gracias a Milton y la buena predisposición de la gente, lo logramos y ya estamos adentro de Perú. Vamos a festejar. ¡Ay, Dios mío! Es increíble lo que nos pasó. La cuestión es que nosotros terminamos de hacer todo lo que era la salida de la merche del Ecuador. Pasamos hacia el lado peruano para hacer salida de migraciones para nosotros como personas y después ingreso al Perú. Hicimos nuestra salida del Ecuador correctamente, entramos a migraciones del Perú, hicimos nuestro ingreso como personas perfecto, nos dieron 90 días y después pasamos a la aduana. Y ahí fue el tema. Le presento los papeles al funcionario y empieza a revisar y se demoraba. La cuestión que en un momento le muestra la pantalla al compañero y empiezan a hablar entre ellos y nos dice, hay un problema. ¿Qué pasó? El tema fue un error nuestro, fue un gran error nuestro, que cuando nosotros ingresamos al Perú en el 2024, ingresamos al Perú desde Chile por Tacna, salimos de Chile, entramos a Perú, hicimos 3 meses, viajamos por el Perú y salimos por el norte del Perú, por esta misma frontera con Ecuador. La cuestión es que en el momento que nosotros hicimos el trámite, hicimos correctamente nuestra salida en migraciones del Perú, todo perfectamente, pero al momento de hacer la salida de la merche que se hace en la aduana, no entregamos el papel que nos habían dado al ingreso del Perú. Nos olvidamos, no sé qué pasó, no entregamos ese papel que nos habían dado al ingresar al Perú para terminar ese trámite y justamente darles por finalizado lo que es la importación temporal del vehículo al Perú. La cuestión es que el problema era muy grave porque, como les conté al principio de este video, cada país tiene diferentes multas para aquellos que se pasan del tiempo permitido. Por un lado es migraciones y por otro lado es la aduana. Y en cada país esto es diferente. Yo les había dicho que en Ecuador, si uno se pasaba del tiempo en el país, con el vehículo te cobraban $250. Pero no, ahora hablando con el funcionario del Ecuador, me confirmó que el monto hoy día en el 2026 son $500 por día que se pasa el vehículo del permiso que le han dado para la permanencia temporal en el país. Pero en Perú esto es diferente porque en cada país las normativas son distintas. En Perú, si vos te pasás de la importación temporal, tenés un periodo de 30 días en los cuales te corre una multa de $330 durante los 30 días que te pasaste. Pero si vos te pasás más de esos 30 días, ya no corre ningún tipo de multa, sino que directamente es la incautación del vehículo. Te sacan el vehículo. ¿Y qué pasó? Yo no puedo creer, como nosotros teníamos
no teníamos ese papel de la salida, el papel lo teníamos nosotros porque nos olvidamos de entregarlo. El permiso temporal de la Merche quedó abierto y en Perú figuraba que jamás habíamos sacado el vehículo del país durante todo este tiempo desde el 2024. La cuestión es que gracias a la buena predisposición del funcionario que nos atendió, nos dijo que había una solución y era que fuéramos a buscar al Ecuador un comprobante de que nosotros habíamos ingresado a la aduana, por supuesto, con nuestro vehículo y habíamos pedido la importación temporal del vehículo en la aduana del Ecuador cuando nosotros salimos del Perú. Entonces, de esa manera, si el vehículo había ingresado al Ecuador, no había forma de que se haya quedado en Perú. La cuestión es que teníamos que ir al Ecuador, pero nuestro vehículo ya estaba incautado. La Merche ya estaba incautada. Desde el momento en que nosotros entramos a la aduana del Perú y se dieron cuenta de eso, la Merche ya no se podía mover de la aduana. Entonces, nosotros no podíamos irnos con la Merche. La Merche no se podía ir de ahí porque si no corrían riesgo de que nosotros nos escapáramos del país. Cuestión es que justo tuvimos la suerte de que esta pareja de viajeros argentinos que yo les mostré al principio del video, que son Valen y Dai, justo nos los encontramos en la aduana y ellos nos pudieron llevar hasta la aduana del Ecuador a pedir ese papel, que tuvimos que pedirlo por favor porque no nos lo iban a dar, pero nos lo dieron, nos dieron todo el comprobante de nuestro movimiento aduanero, del movimiento de la Merche básicamente. Los chicos nos volvieron a llevar al Perú y ahí mandamos toda esta documentación por mail a Tacna, que fue el lugar por el que ingresamos al vehículo y pedimos la importación temporal del vehículo. Y después de horas de estar ahí sin saber qué nos iban a decir, porque había que regularizar la situación, nos confirmaron que ya estaba regularizada la situación de la Merche, que no teníamos que hacer nada porque la Merche había salido en tiempo y en forma del país y nos dieron el ingreso temporal por 90 días de la Merche también. Así que termina siendo una anécdota, pero la pasamos tan mal que no se los puedo explicar. Del solo hecho de pensar que nos podían sacar a la Merche, no sé qué hubiésemos hecho, la verdad. Ahora es una anécdota, las cosas estaban bien hechas, hasta ahí nomás, nos faltó terminar de dar un papel, pero como habíamos salido en tiempo y en forma, esto se pudo resolver. Si nosotros no hubiésemos salido en tiempo y en forma del país, no sé qué hubiese pasado realmente. Pero bueno, nada, ya estamos acá, llegamos al Perú y bueno, esto va a pasar a ser una anécdota, ahora ya estamos más tranquilos, pero ayer la pasamos re mal y siempre tratando de buscarle el lado positivo, que estaban los chicos y nos pudieron llevar, que el funcionario tuvo la gran predisposición de buscarle la solución a esto y bueno, nada. Eso fue lo que nos pasó. No nos queda otra que llevarnos un gran aprendizaje de esto y controlar 2 veces cada vez que hacemos los trámites de la frontera, porque esto jamás nos va a volver a pasar. Y bueno, y también es importante que ustedes lo sepan, porque si nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera y claramente le pasa a muchas personas, pero bueno, lo bueno es que lo nuestro tenía solución porque fue solamente un error, no nos pasamos de la cantidad de días, sino que solamente nos olvidamos de entregar un papel. Si nos hubiésemos pasado de la cantidad de días, el cuento ya sería otro. Pero bueno, final feliz finalmente, así que ahora a relajarnos y a empezar a disfrutar del Perú. Y con la espectacular vista de esta playa peruana, le voy a mandar un flor de saludo a Lucía Cecilia Mino, que me decía en un video que estaba mirando el video por segunda vez. Gracias, mirá qué zoom que le pegué. Gracias por mirar el video, ni bien se publica, y también por dejar mensajito, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video, por acompañarnos en esta situación que tuvimos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.